Esta semana ha sido una semana muy mala para las candidaturas de derecha, en especial la candidatura de la senadora, de la ex senadora, ex ministra, ex diputada, señora Evelyn Matei, básicamente porque se metió con un tema que no tenía que haberse metido, que era precisamente su posición respecto al golpe militar. Ahora, hay que separar la posición emocional sobre la cual Evelyn Matei se sitúa, la posición de la guata, la del votante, la que pudo haber eventualmente justificado la existencia del golpe, y otra es la posición histórica sobre la cual se espera que una candidata a la primera magistratura de la nación tenga. Y en este caso, por supuesto que la posición que Evelyn Matei expresa es una posición que difiere con toda la construcción histórica que ha habido en torno a los últimos 30 años a lo menos, en torno a qué es lo que significó, qué ocurrió y cómo se pudo haber eventualmente evadido la ocurrencia de un golpe de Estado. Entonces, en ese punto, Matei se sitúa en una vereda que es histórica, que es contracíclica respecto a la opinión mayoritaria y sumamente consolidada en torno a qué es lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sigo un poco enfermo. El clima de esta época del año quizás no ayuda mucho a mejorarse. Pero también nos ayuda a que uno se siga enfermando. Así que sigue siendo algo positivo. Pero mal, estamos aquí para analizar cuál fue esta especie de movimiento raro que la candidata quiso hacer y por qué ha tenido resultados tan nefastos. Quizás, o sea, ¿por qué los resultados del despliegue de Matei, que busca despercudirse de la nueva derecha, por una parte, nueva derecha que está haciendo un negocio espectacular? O sea, lo que hizo Kaiser con Kass, esto de sellar un preacuerdo parlamentario, lo sitúa en una posición de primera línea para las listas parlamentarias, teniendo en consideración que ya fueron el segundo partido mejor votado durante la elección de concejales del año pasado. Entonces, con el 1.800.000 votos que obtuvo, si mal no recuerdo, 1.700.000, en la lista de concejales del año pasado ya tiene casi todas las primeras posiciones, si es que no compite directamente con el RN, que fue el partido más votado del año pasado, para tener sí o sí un candidato, el primero de la lista, dentro de la elección de los 28 distritos de la Cámara de Diputados. Entonces, sellar ese acuerdo, sellar ya 28 diputados per se, tenerlos adentro, porque ya RN y el Partido Nacional Libertario conforman, y eso hay que reconocerlo, hay que asumirlo como una realidad, son el 20% del padrón. Eso quiere decir que son a lo menos 2,5 millones, 3 millones de votos, los cuales son una posición consolidada de derecha. Esta posición consolidada de derecha es a la cual obviamente quiere llegar Evelyn Matei. Matei, para ser una candidata competitiva en primera vuelta, requiere sacar sobre 3,5 millones, y para ser una candidata competitiva en segunda vuelta requiere sacar sobre los 7 millones de votos. 6,5 millones, 6 a 7 millones de votos, más o menos eso va a ser la cifra sobre la cual se va a mover el próximo presidente de la República. La última elección consistió en un padrón de 13 millones y algo de votantes, por lo tanto el 50% de esos son 6,5 millones. Ahora, obviamente esta cifra final está sujeta a problemas coyunturales. El clima, que haya eventualmente una nueva pandemia, o que haya una situación de seguridad que impida que la gente vaya a votar en ese momento. Todavía no he escuchado de que existan discusiones en torno a si se va a votar en 2 días o en uno. Creo yo que se va a reinstalar nuevamente el debate y la necesidad, dada la elección de diputados a nivel nacional y la elección de senadores en algunas circunscripciones, de que efectivamente, dado el voto obligatorio, las personas vayan a votar tanto sábado como domingo. Esto incentiva la participación y al país le gusta votar, por lo tanto, de los 15 millones de personas que están en el padrón, votan aproximadamente 13. Eso fue lo que ocurrió tanto en el plebiscito, en los dos últimos plebiscitos, como
en la última elección municipal. Se movió por ahí el rango, superando los 8.700.000, que es eh, las 11.700.000, que es la proyección habitual que hace el CERVEL y que le permite, digamos, imprimir los votos y todo lo demás. Entonces, de esos 13, a lo menos ya 3 millones son de derecha dura, están distribuidos de manera desigual, de manera geográfica, o sea, la cantidad de gente de derecha que hay en Santiago es proporcionalmente menor a la cantidad de gente de derecha que hay en el sur o la zona central. Y hay que tomar en consideración también que las ciudades del sur de Chile son mucho más populosas que las ciudades del norte de Chile, entonces no tiene la misma gravitación, ni siquiera tampoco por el tema de los distritos de los diputados, el hecho de que en Atacama sea de izquierda y el Biobío sea de derecha, no son equivalentes, porque en uno hay 3 veces más población que en el otro. Y eso explica también que en Biobío hayan 3 distritos y en Atacama el distrito coincida con la circunscripción senatorial. Entonces, visto así, el negocio de Matei es muy difícil, es estructuralmente difícil ser una candidatura de centro derecha, una centro derecha que inventaron hace muy poco, hace menos de 10 años, que no sea surgida de una manifestación cultural, sino que simplemente heredera de una derecha que ha sido siempre institucional, en este caso el Partido Nacional, que después se pasó a ser RN, a la cual se sumó la UDI con este movimiento gremialista, que formaron la Alianza por Chile, que trabajaron 20 años juntos, que gobernaron en un primer periodo con Sebastián Piñera, que después se convirtió en Chile Vamos, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y de ahí se despedazó. Esta derecha se agrandó antes que tuviera más votantes. El quiebre de la derecha viene desde un quiebre popular de la elite, provisto de esta lucha eterna entre RN y la UDI sobre quién primaba una sobre otra. Entonces ahí se formaron una serie de caudillos, que fue Longueira, que fue Alamán y otros, los cuales fueron difuminando el efecto de la UDI, crearon Evópoli para darle una bajada más liberal al piñerismo, un ladrillo cómodo del piñerismo dentro de la misma derecha, lo cual incentivó la creación del centro. Este centro que al mismo tiempo la DC empezó a perder, porque empezó a reducirse drásticamente en toda su, en su capacidad de captar adherentes. Quizá la gran pesadilla de los partidos es que dejan de ser moda, dejan de ser interesantes a la sociedad, se vuelven orgánicas de poder, comienzan a reproducir la endogamia, comienzan a reproducir el nepotismo, comienzan a reproducirse a sí mismas solo mediante una creación orgánica y lentamente se empiezan a sentar tanto generacional, etariamente como políticamente. Porque no viven un proceso de renovación. Quizás el partido que más destaca vivir procesos de renovación intra partidos son el Partido Socialista y el Partido Comunista, que siguen siendo partidos institucionales dentro de todo desde hace muchísimo tiempo. El PS, perdón, tiene ya más de 90 años. El PC no sé cuánto exactamente tiene, quizás tiene lo mismo por ahí. Se me olvidó cuando lo fundó don Emilio Recabarren. Pero, pero sí son partidos que la dinámica de sus lotes internos permiten que no se asienten en la estructura etaria y por lo tanto no sean partidos que pertenezcan a generaciones y vayan constantemente renovándose. El otro camino es que se vuelvan partidos endogámicos, que se vuelvan partidos los cuales están sobrepuestos sobre estructuras de poder del tipo cuasi familiar y por tanto se vayan cayendo en esto de no renovarse, de no ser competitivos, de no generar nuevas ideas, de no incorporar nuevos preceptos, y la forma en la cual avanzan es quebrándose, convirtiéndose en muchas cosas. Los radicales, que tienen lazos por todas partes, pero son un grupo minúsculo, la DC, que está destinada más o menos a seguir el mismo camino del Partido Radical, sin ser capaz de que se pueda detectar la forma en la cual se va a detener
esa difuminación en el tiempo. Va a mantener el sello, por supuesto, van a haber sido un gobierno, o sea, un partido de tres gobiernos. Eso genera una participación relevante en la memoria histórica de una nación, tal como el caso del Partido Radical, pero no le genera un poder actual. Solo tienen tres senadores, tienen muy pocos diputados, por lo tanto, esta desaparición del centro generó que la derecha se entusiasmara mucho diciendo, bueno, nos vamos a despinochetizar. Sin embargo, este proceso culturalmente no se dio. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño alcance, porque, eh, o sea, un alcance con una introducción. Hay un poeta chileno, Armando Uribe, que en paz descanse, Premio Nacional de Literatura, si no me equivoco, el año 2006, 2004, por ahí, que tiene un libro que se llama El fantasma de Pinochet. Un libro que tengo la impresión que la primera edición fue en francés y después se tradujo al español, o él lo tradujo al español, o tiene unas notas de francés. Yo me acuerdo haber leído, está disponible en Memoria Chilena si lo quieren ver. Y en este libro, un largo coloquio de un soliloquio enorme, donde habla muchas cosas, porque Uribe se considera una especie de heredero o parte del Chile profundo, institucional, porque es descendiente de los conquistadores. Entonces, siempre ha estado en el centro, en la columna vertebral y este es poco menos que su país. Y en esa posición, él indica, y él habla algo muy interesante, que es que Pinochet, como figura, como esta figura autoritaria, esta figura cruel, esta figura que de alguna manera se contrapone al desorden, es algo de lo cual nosotros como sociedad y como nación, como etos simbólico, siempre tenemos presente. Porque los chilenos, dentro de nosotros tenemos un rasgo tiránico, al cual Pinochet responde y por eso su permanencia cultural es tan presente. Quizás Pinochet no es tan poderoso en el sentido de, o sea, ¿por qué no es más poderoso Pinochet? Es una gran pregunta porque al parecer cambió la nación por completo, pero tampoco para bien, porque todos de alguna otra forma como que no estamos muy de acuerdo con lo que hizo, ni cómo lo hizo, y nadie sobrevive políticamente en Chile con sobre el 50% diciendo yo soy heredero de Augusto Pinochet. Eso no ocurre. No ha ocurrido en los últimos 30 años de democracia. Quizás ahora se verá con Kast en segunda vuelta teniendo que transparentar su posición respecto al pinochetismo, pero Pinochet es una figura que sobrevive en el inconsciente del chileno y eso le da una particularidad porque le entrega una permanencia cultural, una permanencia en los gestos, una permanencia que quizás Carlos Ibáñez del Campo tuvo, pero no tuvo mucho tiempo. Y ahí lo que hace Uribe es enlazarla con distintas figuras que significan autoridad, por la necesidad, o no la necesidad nuestra, pero por la casualidad en la cual esta nación es muy desordenada, ha vivido muchos traumas, se terremotea siempre, por lo tanto, nosotros signamos el orden no en espacios naturales, sino en espacios sociales. Y esos espacios sociales tienen que estar controlados para que la noción de orden perviva. Y esa figura la tomó mucho tiempo Pinochet, y por tanto el fantasma de Pinochet sigue viviendo en nosotros, porque lo que hay que buscarle es un reemplazante a nivel simbólico, y ese reemplazante, bueno, por supuesto ese reemplazante siempre nos vamos a poner con nuestra rebeldía atávica, surgida de la sangre araucana, pero no ha cambiado. O sea, el pinochetismo como fenómeno cultural se mantiene vigente, y la derecha, o sea, la derecha junto con cambiar la constitución, cambiar los modos sociales de la nación completa, eliminar a muchas personas mediante un lamentable, tristísimo, cruel golpe de Estado. La derecha también lo que hizo fue fundar las bases socioeconómicas de cómo la sociedad se iba a relacionar hacia el futuro, mediante la interposición del principio del Estado subsidiario y la incorporación de medidas económicas de carácter neoliberal.
Entonces, básicamente nos cambió el país, pero no sé cómo decirlo, psicológica y simbólicamente, no tanto. Entonces, la apuesta de la derecha de Piñera, que esa fue la gracia de Piñera, ser electo por la derecha, pero sin ser alguien reconocidamente de derecha, porque él desde un principio dijo que votó por el no. Y al votar por el no, lo que hace es situarse sobre la mayoría cultural. La mayoría cultural es antipinochetista o no le gusta Pinochet. Mayoría cultural inquebrantable, de la cual hablamos en el video pasado, muy presente, muy concertacionista, muy de determinados colores, un poco extraña, por supuesto, como todas las mayorías culturales, eh, pero que tenía esa gracia, que no permitía que alguien dijera o que se incorporara a esa mayoría cultural el pinochetismo. Y ahora estamos viviendo tiempos que el estallido modifica ese discurso. El estallido lo que hace es que el discurso de Pinochet no solamente perviva, sino que se observe como una solución a el desorden nuevamente que nos rodeó en ese tiempo, el 2019, estos fuegos que aparecían en la calle, estas cosas que no se podían hacer porque simplemente el estallido lo que hace es sacudir las bases, no del orden institucional, bueno, sí, porque hubo una acusación constitucional y hubo estado de excepción, pero sí las bases de la manera en la cual estábamos viviendo. Y erige al pinochetismo como una solución a ese desorden. Que ese es quizás como, eso es algo que la izquierda no se preocupó. Durante el estallido la izquierda no se preocupó de establecer quiénes iban a ser sus enemigos discursivos. Situó muy prontamente como enemigo la Constitución, situó muy prontamente como enemigo la FP y el empresariado, pero no tienen caras. No, eso es elemento. Jaime Guzmán está muerto, no podemos pelear con él porque ya falleció. La FP, sí, José Piñera, pues José Piñera no es alguien popular, no es alguien que tú puedas situar los fuegos sobre él, digamos en este caso las críticas. Eh, el entramado que se genera después con la concertación hacía que la mitad del país dijera, bueno, pero quizás no era tan malo el modelo. Entonces, la izquierda como que se olvidó de la figura de Pinochet durante el estallido, en el sentido de que reconvirtió a sus enemigos situándolos en la Constitución. Y no explicándole a la gente o no realizando pedagogía en torno a que precisamente haya establecido esta Constitución había sido Augusto Pinochet. Entonces lo que necesitábamos cambiar no era la Constitución de Pinochet, sino que la figura completa de Pinochet, para así poder remover desde sus raíces el neoliberalismo. O sea, si es que así se quería hacer. Yo no sé si... Yo no soy de los que piensan que el estallido fue una situación creada. Sí fue una situación aprovechada, pero no fue una situación creada. No creo que la inteligencia de nadie pueda ser capaz de determinar lo que ocurrió, de predeterminar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019. Me generaría mucha sorpresa saber que alguien pueda haber dicho ya, sí, las cosas van a ocurrir así y lo que va a ocurrir en la nación va a ser esto. No lo creo. Aunque puede ser, uno nunca sabe. Bueno, en ese sentido, lo que hace el estallido es hacer que no solamente perviva la figura de Pinochet, sino que se establezca a Pinochet como la solución al desorden. Y Pinochet, a través del surgimiento de dos figuras, que son Kast, que termina en segunda vuelta con un 44% de los votos, o sea, Kast, que el 2017 había sacado un 8%, entonces tú pasas de tener un 8% de los votos siendo reconocidamente pinochetista a tener un 44% de los votos siendo reconocidamente pinochetista. No veo dónde está el perjuicio ahí. Aprovechando de instalar un partido gigantesco como el Partido Republicano, con una gran cantidad de diputados sin senadores, porque el senador que tenía se fue, que es Rojo Edwards, pero sí convirtiendo el pinochetismo en algo que
que empieza a discutirle la mayoría cultural al que en ese entonces lo tenía. Y que ahora con Kaiser va buscando situar cosas, con Kaiser, con el fenómeno de Trump, con el fenómeno de la regresión de los ismos, con el resurgimiento de las figuras más, no sé cómo llamarlo, pero más anquilosadas un poco en el pasado, eh, este ataque persistente sobre el cual existe sobre el feminismo, sobre los veganos, sobre los ecologistas, sobre todas estas cosas que están llamadas woke, pero a mí no me gusta el nombre, pero bueno, lo vamos a ocupar. Este ataque sobre el wokeismo que hace que la mayoría cultural empiece a inclinarse hacia otro sentido. Entonces, la candidatura de Matei es contracíclica en el sentido de que ella no está aprovechando esa mayoría cultural o ese crecimiento del sector cultural de la derecha tradicional, porque se sitúa desde la centro derecha. Entonces no aprovecha los frutos de este crecimiento que significa la disminución del movimiento feminista, del woke, de un montón de cosas. O sea, ese tiempo ya pasó y Matei está como entre un tiempo y otro. Y por tanto las respuestas que da ante la pregunta ¿qué piensa usted del golpe de Estado? Están situadas entre un tiempo y otro. La candidatura de Matei no está puesta ni hacia el futuro ni hacia el pasado. Sigue ahí en ese interregno buscando explicarse qué ocurrió y lanzando una respuesta tan burda históricamente como decir esto pudo haber sido inevitable. Entonces, ¿quién aprovecha ese crecimiento de esa mayoría cultural? Que se ve mucho en los jóvenes, que se ha visto mucho con Milei, como este discurso libertario, en el cual la burocracia, la cual crea América Latina en general, como para después del fenómeno político de la marea rosa, a principios de los 2000, después del desarrollo de la tercera vía, al finalizar la Guerra Fría, eh, hace que esta burocracia que se crea para cautelar los derechos sociales se vea como el gran monstruo del Estado que impide el crecimiento de la sociedad. Entonces, Matei no es capaz de aprovechar ese discurso. Matei no puede salir a decir, oye, voy a tomar una motosierra y vamos a eliminar, no sé, 50.000 empleos públicos. Como no tiene esa fuerza discursiva, esa fuerza de propuesta, que sí tiene Kaiser en gran medida, y por eso crece tanto, y que sí tiene Kast, o sí puede tener un poco Kast, porque Kast como que siempre ha dicho que no a la burocracia, que no al crecimiento de las organizaciones estatales destinadas a cautelar, garantizar y proteger derechos sociales, espacio que no tiene Matei. En Matei, ¿qué puede proponer en términos de eficiencia gubernamental? Eficiencia gubernamental simplemente, evaluación de programas, recortes de presupuesto, pero no nada muy impactante. No se puede meter con el Estado, porque ella ha sido parte del Estado durante los 8 años que gobernó Chile Vamos. Entonces, en esa disyuntiva, situada frente a un no crecimiento, atacada por la derecha, atacada por la izquierda naturalmente, sin ser capaz de alcanzar el centro. Las candidaturas, entre la candidatura de Matei y la candidatura de Toá, estamos hablando de centro derecha y centro izquierda, hay como 4 candidatos. O sea, está Parisi, está Mulet, estaba Vladimir Rossi, no sé si efectivamente se volvía en un candidato, está ahí la figura de Rincón, está Carter, que también de esta raíz de Chile Vamos, que es un candidato de Chile Vamos. Ahora se puso Chaguán, van a poner a Cruzcoque en una primaria que tiene Sabor a Tonco, pero que explica su necesariedad en el punto de que a los fuegos que ha sido sometida Matei son unos fuegos que no le han permitido lograr identificación. Entonces es una figura que la gente vota y menciona porque tuvo una buena evaluación como ministra, porque de alguna otra forma situó detrás muy hábilmente y muy prontamente los equipos del piñerismo. El piñerismo necesita un legado,
No porque Piñera se haya convertido en el gran gestor del siglo XXI, sino porque fue un presidente, dejó mucha gente formada, dejó mucha gente con hambre. Eh, 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 el hecho de que haya gobernado y que después haya fallecido. Entonces él tenía los equipos armados para ser candidato por tercera vez. ¿Y qué los tomó? Los tomó Matei. La UDI necesita seguir siendo un partido, a pesar de que ya está media chapucheando en el agua, pero estratégicamente estar detrás de una candidata que ya fue candidata, que ya tuvo su elección, que sacó 2.600.000 votos el año 2003 en segunda vuelta contra Michelle Bachelet, que ya tiene un caudal político, es una buena posición estratégica, o sea, es situarse detrás del caballo ganador. Pero ahora que entramos en el año de campaña, ya y dejamos las metáforas atrás y dejamos las ilusiones atrás y nos ponemos a desarrollar el juego político con hechos y con reglas, Matei no está dando el ancho, no está alcanzando a cubrir lo que históricamente está destinado a cubrir, que es el espacio entre. O sea, a mí me dijeron que Matei era el topón entre la extrema derecha y la centro izquierda. Toda esa banda tiene que alcanzar eh, Matei. O sea, ahí están los 6,5 millones de votos que le van a permitir ser mayoría. Es decir, una mezcla entre centro, centro derecha y derecha. Esas tres cosas se mezclan, se juntan en los tiempos históricos que estamos, dada la pésima gestión del presidente, el muy mal gobierno que ha hecho. Siempre los analistas dicen, no, pero es que ahora la gente está muy insatisfecha, entonces por eso se explica la alternancia. Yo creo que la alternancia se explica porque los gobiernos son muy ineficientes, no porque la gente esté per se insatisfecha. Sí, puede haber una proporción de ciudadanía que sea extremadamente ansiosa y que siempre quiera más, quiera más, quiera más, pero eso siempre ha existido. O sea, las candidaturas competitivas, o mejor dicho, en primera vuelta, las candidaturas que sacan un 10-15% se ven desde medio, incluso hacia atrás. Gladys Marín, Tomás Hirsch, Jorge Rate. Siempre ha habido un porcentaje de gente que ha querido cambiar las cosas. Las precandidaturas de derecha también han existido. Fra sacó un 15% en los tiempos más álgidos del fenómeno de la transición. Entonces decir que Alessandri Besa también, que fue candidato en el 94, si no me equivoco, el primo de Freddy Ruiz Tagle en la misma candidatura de 1990. Entonces, no creo que corresponda a un fenómeno de que la gente quiera que las cosas sean distintas, sean diferentes, tengan otro signo, sino que simplemente los gobiernos son malos, son gobiernos ineficientes, son gobiernos los cuales no despuntan porque no administran bien el Estado. Así se mostró con Piñera. Uno no ganó porque no fue capaz de situar un buen sucesor político. Se la jugó por gorro, le descubrieron unos paraísos fiscales, muy menores, si $1.000.000 afuera, para un gran empresario eso no es nada, pero bueno, $1.500.000 era más o menos lo que tenía afuera. En fin, no fue capaz de sostenerlo. Llamaron a primaria entre Alamán y Longueira y los dos se mataron entre sí, incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces ese problema de gestión política impidió que fuera reelecto. Bachelet llegó a hacer tantos cambios que primero tuvo una muy gran oposición y segundo hizo muy malos cambios. La reforma vocacional fue mala, la reforma tributaria fue mala, la reforma electoral ya, ¿para qué vamos a decir que fue buena? Porque fue horrible. Entonces, frente a tres malos cambios, más el caso Cabal, por supuesto que no iba a ser reelecta, y bueno, con un candidato que también era un poco decepcionante, porque el señor Guillé, si bien era muy simpático, muy carismático, no tenía fondo, no era alguien que uno dijera, oh, sí, qué brillante. Bueno, Boric tampoco, pero yo creo que la historia va a ser bastante, ¿cómo decirlo?, piadosa con el señor presidente actual, porque surge en una coyuntura especialísima. Y esa coyuntura tiene tres lados. El estallido, la pandemia y el 10%. Yo sitúo y siempre he dicho que el 10% es algo que generó un movimiento contracíclico
en una época contracíclica. Como que fue una rueda que giraba a la izquierda cuando todo estaba girando a la derecha, pero al mismo tiempo el mundo entero giraba a la izquierda. Entonces, como que, como que de ahí surge la candidatura de Boric, y también la elección de Boric. O sea, el país no vivía los estragos de la inflación tanto como se vivió después, durante el año 2022. Estaba el dinero del 10% después del segundo 10%. Esta lucha, esta percepción, que es como una ironía, porque se supone que el 10% es para nuestras pensiones, pero sin embargo la gente hizo, o sea, el Tribunal Constitucional, don Iván Aróstica, mejor dicho, se cagó de susto diciéndole que no a la gente en plena pandemia, y por eso él votó a favor del retiro del 10%, y que fue el voto dirimente, que a pesar de ser un Tribunal Constitucional controlado por la derecha, en manos de María Luisa Abraham, perdió la posición mayoritaria y le tuvo que pasar el 10% a la gente, y eso generó una riqueza que no era, ¿verdad? Porque todos se gastaron esa plata en producto de la pandemia, entonces no pagaron deuda, los bancos crecieron, el IPSA se fue a la chucha creciendo, y había dinero cuando en el mundo no había dinero. Entonces vivíamos literalmente en una fantasía. Sumado a un proceso constituyente derivado del estallido. Entonces, como que la elección de Boric es excepcionalísima en muchos sentidos, eh, y solamente ahí pudo haber ocurrido. Eh, y ya ojalá después volvamos a la normalidad y no vamos a elegir gente tan joven, tan poco preparada y con equipos de gobierno eh, no tan poco preparados, pero con poca perspectiva de trabajo, con poco bagaje político, básicamente 10 años en política. No son 20 años en política, 40 años en política. O sea, poner insulsa frente a los diputados del Frente Amplio o el senador La Torre, bueno, todos sabemos qué puede significar eso. Es decir, insúlsate como con zapatos al senador La Torre. Entonces, políticamente se vio un gobierno muy deficiente y bastante impresionable, poco estructural. En fin, no estamos aquí para hablar del gobierno, sino para hablar de la derecha y cómo Matei, básicamente, se está convirtiendo, o sea, ya, Matei se volvió de repente en una semana muy mala candidata. Y ahora vienen las primarias. Primarias que inventaron de la nada, con candidatos surgidos del sombrero. En el caso de Chaguán, en el caso de el señor Cruz Coque, están tratando de rescatar a Jimena Rincón, a ver por dónde la meten, pero no sé si va a ocurrir, y el señor Carter. Ahora, hay tres escenarios para Evelyn Matei en el 4, mejor dicho. El primer escenario es que no se haga la primaria y quede y tenga que confiar en la capacidad de la derecha en general, la nueva derecha y la centro derecha, es decir, Chile Vamos, Republicanos y el Partido Nacional Libertario, de generar un frente común que cope mediáticamente la elección, que le haga contrapeso al desenvolvimiento mediático de las primarias oficialistas. Ese es el primer desafío. ¿Tiene ella los nexos con los partidos para poder hacer cosas en común, para poder hacer debates igual, para hacer preantecedentes de una pre-campaña presidencial, dada esta pelea de derecha a tres bandas? No lo sé, yo creo que no. No hay ese nivel de amiguismo en la derecha, porque no hay una jerarquía superior a los tres candidatos. Lo era Piñera, pero Piñera ya no está. Y no dejó un legado político, no dejó un discípulo, porque en su momento se lo impedía. Eh, entonces, no me imagino a Matei llamando a Cast y a Kaiser diciéndole, oye, aparezcamos los tres en un punto de prensa para hablar de la seguridad de los estadios. Eso no, porque tenemos un proyecto en común. No, eso no va a ocurrir. Entonces, como no va a ocurrir, Matei no tiene la herramienta para poder levantarse mediáticamente durante las primarias de la vereda del frente. Entonces, quizás no le conviene mucho que no haya primarias. Aparte, las primarias otorgan financiamiento y otorgan también cobertura televisiva gratis, porque hay campañas que pagamos todos nosotros. Entonces, ese espacio obviamente se pierde y le conviene más ir a primarias.
Ahora, en el caso de ir a primaria, pueden pasar tres cosas. La primera es que no gane, es decir, pierda en manos de Carter, sería lo más probable. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué perdería? Porque la derecha no saldría a apoyarla. O sea, si pierde la primaria Matei, quiere decir que nunca fue una buena candidata y la derecha de repente se despertó la UDI y se dio cuenta que en verdad siempre debió haber votado por Carter. Y eso obviamente haría que Carter le ganase a Matei, porque ya no contaría con el fondo del centro. Siempre están estos como viejos de la DC que no son tan de izquierda y que nunca han querido este matrimonio de CPS. Entonces no irían a votar ni por Bodanovich ni por Toa. Y si estuvieron siempre mirando como a Matei, pero Matei ya está como muy lejos, porque entre medio está Carter, está Cruz Coque, está Chaguán. Entonces, si se inclina por uno de esos tres, ya Matei pierde ese voto, esa llegada al centro. Y si la derecha la deja sola, cosa que siempre hace la UDI dejó sola a Lavín, que logró un 48% en la segunda vuelta frente a Ricardo Lago, y no va a dejar sola a Matei. Entonces, o sea, son muy malos aliados, la UDI en general. Muy buenos doctrinarios en su época. Jaime Bombal hizo un muy buen trabajo, pero sin embargo, gente con poca lealtad. Porque todos tienen plata. Es como el gran drama de los partidos ricos, ¿eh? Que todos pueden hacer su propia facción. Eh, y por tanto acuchillarse mutuamente. En un país que no tiene, en un partido que no tiene tantos recursos, mandan los que tienen recursos. La señora Bodanovich, por ejemplo, la candidata primaria del Partido Socialista, es nieta de Schnake, que es el fundador del partido. El papá era ministro del Tribunal Constitucional, el señor Bodanovich también con mucho dinero. Bueno, y Allende ahora haciendo esta designación con dedo a Tomás de Rementería, eh, hijo de un político socialista, dueño del gran restaurante Captucal, ahí en Viña del Mar, para que tenga una segunda lista, o sea, para que tenga una contienda electoral con la madre de su hijo, Carol Cariola, en algo que se pasa en el republicanismo, pero por no sé por dónde se pasa en la república, pero simplemente estamos convirtiendo en esto una pequeña monarquía. Aquí hay designaciones a dedo que no pasan por el sedazo popular. Me parece completamente inverosímil que el Partido Socialista sostenga, mantenga y realice este tipo de prácticas que rozan lo antidemocrático. Eh, y bueno, corresponde a los desempeños de gente rica, eh, no porque tenga una especial aprehensión de ellos, sino porque objetivamente tener dinero permite generar mayores facilidades a nivel político. Si no, díganle a Sebastián Piñera o díganle a Carlos Larraín, que sostiene a la mitad de RN con su fortuna. Entonces, y así los financistas del PPD, y así los financistas de la ADC, y de muchos otros partidos, podríamos decir también, de los comunistas, que están muy sostenidos por determinados empresarios que todos sabemos quiénes son. Entonces, eso permite, el dinero permite que tú puedas pelear, porque te permite batallar, te permite competir, te da una banda mediática, te da la posibilidad de pagar publicidad, situarte en redes sociales, mantener un discurso con poca gente, pero mucho dinero. Entonces, obviamente, en ese sentido, lo que hace el Partido Socialista es horrible porque privilegia el dinero por sobre la elección popular. Deberían haber llamado a los militantes de base y haber hecho una elección, se supone, ¿no? Yo no soy socialista, pero supongo yo que si ellos quieren ser personas democráticas, harían actos democráticos. Es decir, llamar a sus bases en la quinta región y decirle, bueno, voten, porque considero ustedes que tengan que ser el reemplazo de la senadora Allende, hija de Salvador Allende. No lo hicieron, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se me olvidó el último punto que estaba mencionando, eh, respecto a la señora Mate. Pero en fin, creo que no me queda mucho más por decir, así que muy buenas noches.